En este vídeo os voy a enseñar todas las aplicaciones de fondos de pantalla que tengo en mi dispositivo. Muchas veces estoy grabando vídeos y en los comentarios me decís qué fondo de pantalla estoy utilizando o dónde los descargo. Pues en este vídeo os voy a comentar todas las aplicaciones que utilizo, que son varias, ¿vale? Son todas totalmente gratuitas e iréis viendo el nombre por aquí arriba y ya os digo que son súper sencillas. Empezamos por la primera ya rápidamente, se llama Wallpapers Now y esta es muy útil, sobre todo si utilizáis iOS 16, aunque la verdad que tiene fondos de todo tipo. Es una aplicación que está, pues dividida en diferentes categorías, ¿vale? Las principales son las de profundidad, por decirlo así, tiene los fondos clásicos, pero luego aquí en esta opción de deslizar tendremos, pues diferentes categorías, pero lo especial de esta aplicación es que tendremos tanto los fondos duales, es decir, poner un fondo en la pantalla de bloqueo, deslizar y que el fondo sea diferente en la pantalla de inicio, o también lo que yo le llamo shuffle, que hice un vídeo, y es como tener los fondos animados directamente aquí en iOS 16, que ya sabéis que se ha quitado la opción de Live Wallpapers, así que es una aplicación bastante completa que es totalmente gratuita. La segunda aplicación se llama Lock Screen Shuffle, ¿vale? Esta aplicación es un poco específica para todos aquellos que queráis fondos de pantalla minimalistas. En este caso podremos elegir diferentes opciones y, como veis, vamos a poder añadir una foto, dos fotos o tres fotos o incluso más si le damos aquí a ver todo, y lo único que tendremos que hacer es elegir el color de fondo y añadir las diferentes fotos que queramos incluir. Luego solamente tendremos que guardar esas imágenes y ponerlas como fondo de pantalla en diferentes opciones, ¿vale? Podemos poner también la opción de tocar para cambiar el fondo de pantalla y pues de esta manera tendremos estos fondos que ya os digo son bastante minimalistas y para la gente que os guste yo creo que están muy bien. Y vamos con la tercera aplicación que se llama Wally, ¿vale? Es una aplicación que ya os digo bastante clásica, ¿vale? Tendremos en la pestaña de reciente los últimos fondos de pantalla, tendremos publicidad pero bastante poca, y luego aquí en colecciones ya tendremos lo importante, por decirlo así, ya que tenemos diferentes colecciones de sobre todo fondos bastante abstractos, pero la verdad que hay de todo, ¿vale? Si entramos en cualquiera de ellos ya nos encontraremos desde los que tienen más likes a los que tienen menos likes, y por tanto la comunidad también elige, ¿vale? Podemos elegir también diferentes pestañas, pero en general una aplicación de fondos bastante normal para aquellos que no busquéis nada especial. La siguiente aplicación se llama Chroma Hue y esta sí que es un poquito especial, ya que vamos a poder establecer los colores que tendremos en la parte superior izquierda, en la mitad derecha y también alrededor de este fondo que nosotros pongamos, ¿vale? Es decir, si tenemos un dispositivo con notch, también vamos a poder establecer estos colores y simplemente lo tendremos que elegir los colores del medio, de la derecha, de la izquierda, poner un fondo y guardarlo para el dispositivo que tengamos, ya sea un iPhone de 6,1 pulgadas, un iPhone 12, un iPhone 11, el que nosotros tengamos, y así quedará. La verdad que le da un toque diferente y bastante personalizable dependiendo de lo que vosotros estéis buscando. La siguiente aplicación está enfocada a esos fondos de pantalla de efecto profundidad, ¿vale? Se llama Locked y la verdad que para mí es mi favorita para iOS 16, ya que podremos clasificar, todos los fondos por diferentes temáticas, ¿vale? Temáticas que además se irán actualizando, y además de tener, por ejemplo, de neón, de superhéroes, de películas, aesthetic, incluso de ciudades, blanco y negro, deportes, anime, un montón de categorías. Los fondos son totalmente gratuitos y además nos dicen ya no solo el fondo con la foto que nosotros vamos a poner, sino también qué letra queda mejor y qué fuente en la hora y demás, y sin widgets o con widgets. Yo creo que es la mejor para poner este tipo de fondos. La siguiente aplicación se llama My Screen. En este caso nos vamos a ir a la opción de fondos de pantalla, ya que tiene diferentes widgets, y aquí también nos dará fondos con efecto profundidad, pero también para la isla dinámica si es que tenemos, pero en general también está dividido por diferentes categorías. Los que tienen la coronita sí que son de pago, pero en general muchos son gratuitos, y también una aplicación sencilla que si queremos añadir algún widget también en la pantalla de bloqueo también podremos. La siguiente aplicación se llama Wallpapers Central, ¿vale? Esta aplicación me gusta porque las diferentes categorías nos incluye sobre todo
fondos de productos de Apple que han lanzado hace poco. Por ejemplo, tenemos por aquí el sistema operativo de Big Sur, el de Disney Plus, el de la campaña de Navidad que tiene Apple, el fondo, el del iPad Pro, del iPad de 10ª generación. Bueno, de iOS 16 tendremos muchísimos, pero también aparte también tenemos colecciones muy interesantes de artistas independientes, ¿vale? De diferentes temáticas, de superhéroes, no sé, creo que nos da diferentes opciones. También podremos recolectar monedas para así descargar los fondos más exclusivos. No sé, en general es una aplicación que es bastante sencilla para aquellos que no busquéis nada así extraño. La siguiente aplicación es para aquellos que tengáis el iPhone 14 Pro o 14 Pro Max, porque nos permite añadir fondos a nuestra isla dinámica, lógicamente que incluye la parte superior y que la verdad para la pantalla de bloqueo quedan bastante bien, aunque ya os digo están bastante centrados en estos dispositivos. Los que no lo tenéis, ya os digo, vamos al siguiente. Y es que para mí la siguiente la utilizo muchísimo, ya que es un almacén de fotos gratuitas, pero de verdad que tiene la calidad la mejor de todas y además apenas tiene publicidad y todos los fondos no son realmente fondos sino fotos sin más, ¿vale? Tiene muchísimas temáticas, la gente sube ahí las fotos de muchísima calidad y de verdad la podremos descargar y establecerlas como fondo. Podemos buscar por 4K wallpapers, que sería lo mítico, pero también podemos buscar por iOS o por diferentes temáticas o incluso minimalismo, que yo lo suelo hacer, para así establecer diferentes fotos y diferentes también tiene colecciones dentro de este fondo de pantalla. Ya os digo que parece una tontería, pero de verdad que es una de las aplicaciones que más utilizo a nivel general por la calidad de sus fondos y de sus fotos. Y vamos llegando al final con la aplicación Vellum. Esta aplicación tiene diferentes colecciones también bastante restrictivas, por decirlo así, son bastante selectos con estos fondos y colecciones. Tiene los mejores de 2021, pero también tiene diferentes artistas independientes con fondos de muchísima calidad y al fin y al cabo, si sois bastante selectos con vuestros fondos de pantalla o queréis descargar de vez en cuando algunos pero que sean buenos, realmente esta aplicación que ya lleva muchos años en la App Store os va a gustar bastante. Yo la uso de vez en cuando para tener algunos fondos diferentes para enseñar en los vídeos. Y llegamos al final con Zedge. Enseño esta aplicación porque la llevo usando muchísimos años, pero realmente no es de las mejores, ya que han implantado últimamente un sistema de monedas para ir descargando los fondos y a cambio de ver vídeos te dan monedas y vas descargando los más exclusivos. Tienen un montón de fondos, la pongo aquí porque no me quería olvidar de ella después de tantos años, pero creo que debe mejorar este aspecto, aunque ya os digo que tiene fondos de muchos tipos, que podremos descargar diferentes colecciones y al fin y al cabo una buena experiencia de usuario en general. Que chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Han sido muchísimas aplicaciones de fondos de pantalla, así que dejadme en los comentarios cuál habéis usado, cuál estáis usando y de verdad cuál recomendaríais de todas, que para mí es muy importante escuchar vuestro feedback y que realmente os son útiles estos vídeos. Así que nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Puntúa este vídeo si quieres más como estos y nos vemos ahora sí en el siguiente. ¡Chao, chao!